Hoy explicaremos el estándar 95, comparar la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. La economía de los países más industrializados de la Europa del siglo XIX, Gran Bretaña, Francia, Bélgica o Alemania, se transformó pasando de ser agropecuaria a una economía basada en el sector secundario y en el comercio. La mecanización cambió radicalmente la forma de producción y con ello la organización de la economía y de la sociedad, que pasó a ser una sociedad de clases y una economía capitalista. España formó parte de ese conjunto de países del sur y este de Europa que tuvieron una industrialización lenta y poco profunda a lo largo del siglo XIX. Las causas son: A. Poco poder adquisitivo de la población española, sobre todo en el ámbito rural, lo que hará que no se cree un mercado estructurado. B. Inexistencia de un mercado nacional con vías de comunicación óptimas tanto para la comunicación interior como en el comercio exterior. C. La orientación de la inversión hacia empresas no industriales, ya que se consideraba más seguro la inversión en bienes desamortizados, acciones, deuda pública u obligaciones de los ferrocarriles que invertir en proyectos industriales. Es esa falta de conciencia de clase de la burguesía española de la que hablará Josep Fontana. D. Ausencia o insuficiencia de una política eficiente a la hora de fomentar la industria nacional. Durante la restauración borbónica asistimos a un periodo en el que la coyuntura económica a nivel internacional es favorable. Se produce asimismo un aumento de la demanda exterior y es un periodo de paz a nivel interior. Tras un siglo como los 3 primeros cuartos del siglo XIX, marcados por los conflictos carlistas. Pese a todo, España tenía un cada vez mayor atraso tecnológico respecto a la Europa industrializada y seguía siendo un país eminentemente agrario y con una industria que poca importancia tenía en el PIB del país, por lo menos hasta el último cuarto del siglo. El comienzo de este crecimiento hemos de marcarlo a partir de la Ley de Minas de 1868, pero tal y como analizamos en el estándar anterior, el beneficio de la misma no contribuyó a un desarrollo de la industria de España, sino al enriquecimiento de compañías extranjeras cuyo beneficio repercutía en el exterior del país. Ya hemos hablado de cómo en este periodo se produce un desarrollo de la industria y de la minería, en la fallada cantábrica, en el caso del País Vasco desarrollando un comercio con la zona de Gales. El capital de esta industria será el que sirva de base para la aparición en la zona de un capitalismo financiero vasco. Cataluña seguirá siendo el centro de una industria textil, y solo el proteccionismo le hace poder hacer frente a esa competencia extranjera, si bien las consecuencias del 98 se dejarán sentir por la pérdida de mercado. Durante el primer tercio del siglo XX la estructura industrial de España se transformó con la aparición de nuevas industrias y los cambios sufridos en las ya existentes. Se da una pérdida de peso de la industria textil, creciendo en importancia la industria agroalimentaria, destacando algunas tan novedosas como el de la remolacha y su aprovechamiento, o la industria conservera en el litoral cantábrico y atlántico. La diversificación de la industria es una de las características de este periodo de inicio del 20. En Cataluña y Santander se desarrollará una industria química centrada en los fertilizantes artificiales. La industria del papel hemos de relacionarla con el desarrollo de la prensa escrita y con la empresa Papeleras Española. La construcción, gracias al creciente urbanismo y al uso de nuevos materiales como el cemento, Portland tendrá un enorme desarrollo. La industria automovilística se iniciará en la zona de Barcelona, vinculada a la fábrica hispano-suiza, que no solo creaba los primeros automóviles en serie españoles, sino motores para barcos y aviones. Una de las novedades será la aparición de la industria eléctrica, tras la Primera Guerra Mundial, pero que ya había tenido sus primeros pasos previos con la primera central eléctrica española en 1875, obra de Dalmau y Cifré, y el primer alumbrado público que apareció en Comillas, Cantabria, en 1881. Ese mismo año también en Madrid y en Barcelona en 1882. Empresas como CAMSA y CEPSA aparecerán en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. El ferrocarril ya había aparecido con retraso respecto al resto de Europa durante el siglo XIX, realizada por compañías francesas y belgas que no tuvieron la obligación de fomentar el desarrollo de una industria siderúrgica en España, por lo que el beneficio nuevamente se fue hacia manos de un capital extranjero. La baja inversión de las compañías extranjeras en la mejora de la red de ferrocarriles desembocó en la nacionalización de la misma y, en 1941, durante la dictadura franquista, en la creación de Renfe. Esta empresa será fundamental para la constitución de un mercado interior unificado, si bien
con grandes déficits en su planteamiento. En este periodo de la primera mitad del siglo XX, cuando asistimos al desarrollo de la bolsa, la de Madrid se crea en 1831, y al del sistema bancario español, creado con anterioridad, pero que se vio fortalecido en este periodo. Bancos como el Hispanoamericano, el Español de Crédito, el de Bilbao o el de Vizcaya adquirirán un papel hegemónico como inversores en la industria y controladores de la economía del país, consolidándose así una dependencia entre la banca y la industria básica que dura hasta hoy en día. En definitiva, la España del siglo XIX inició con atraso la industrialización. A comienzos del siglo XX, la economía española seguía siendo eminentemente agraria, pero con zonas como las referidas, con una industria moderna, un desfase entre regiones que persiste aún hoy en día.